Buenas noches, mi nombre es Giovanna Paz Díaz Salgado y en esta videocápsula voy a hablar sobre el problema de Dirichlet para el semiplano y cómo este tipo de problemas tiene aplicaciones muy importantes en el flujo de fluidos. Veremos primero en qué consiste este problema matemático, cómo se resuelve con la ecuación de Laplace y al final cómo se aplica en fenómenos reales con el movimiento, como el movimiento de fluidos. El problema de Dirichlet forma parte de las llamadas ecuaciones de frontera. Básicamente, lo que buscamos es encontrar una función de u, una función u de x, y, que cumpla la ecuación de Laplace, que se escribe así. Nabla al cuadrado de u es igual a 0. Además, en este tipo de problemas se conocen los valores de la función en la frontera o contorno que se presenta como u evaluada en la frontera R es igual a F. Esto es muy útil porque muchos fenómenos de la física, como el calor o el campo eléctrico o la presión de fluidos, se pueden modelar en esta ecuación. El problema de Laplace, en este caso vamos a trabajar con una región llamada semiplano superior, que es representado como y mayor que 0. La frontera sería el eje X, o sea, donde y es igual a 0. Entonces el objetivo es encontrar la función u de x, y que cumpla segunda derivada de u respecto a x más segunda derivada de u respecto a y es igual a 0. Y además tome los valores conocidos en el borde, es decir, u de x, 0 es igual a f de x. En palabras simples, sabemos que pasa en la base y queremos saber cómo se comporta todo lo que está arriba. Para resolver el problema de Dirichlet en el semiplano, se utiliza la fórmula de Poisson, que nos da la solución general. U de x, es igual a 1 sobre pi por la integral desde menos infinito hasta más infinito y por f de xy dividido entre x menos xy al cuadrado y más al cuadrado de xy. Esta fórmula puede parecer un poco complicada, pero en realidad lo que hace es calcular el valor de u de x, y en cualquier punto interior usando los valores que ya conocemos en la frontera. Es como una especie de promedio ponderando que nos dice cómo se disminuyen las funciones dentro del semiplano dependiendo del borde. Ahora bien, para entenderlo mejor, veamos un ejemplo sencillo. La función del borde es constante. Por ejemplo, f de x es igual a 1, entonces el resultado será constante. U de x, es igual a 1. Pero si la frontera cambia, por ejemplo, f de x es igual a x, entonces la solución será u de x, y es igual a x. Esto nos muestra que el comportamiento del interior depende completamente de los valores que demos en el borde. En física, esto representa que si una pared o frontera
tiene una temperatura o presión diferente, esa variación se propaga dentro del sistema. Bien. Aplicaciones al flujo de fluidos. Ahora que ya sabemos cómo funciona el problema de Dirichlet en el semiplano, veamos cómo se aplica esto en el flujo de fluidos. En este tipo de fenómenos, el movimiento de fluidos se puede representar como funciones que también cumplen la ecuación de Laplace. Así que los mismos métodos sirven para analizar su comportamiento. En los fluidos existe una función llamada potencial de velocidad, que se denota Fi de x, y. A partir de ella se pueden obtener las comprobaciones de la velocidad. V sub x es igual a la derivada parcial de Fi respecto a y. V sub y es igual a la derivada parcial de Fi respecto a y. Si el flujo es incomprensible o irrotacional, la función Fi cumple exactamente la ecuación de Laplace. Esto significa que si conocemos los valores de Fi en la frontera, por ejemplo, la velocidad en la superficie del fluido, podemos determinar cómo se comporta el fluido en todo el dominio. Un ejemplo clásico es el flujo de un fluido sobre una placa plana, que en este caso sería la frontera del semiplano. Si en la frontera la velocidad es constante, el flujo también se mantiene uniforme. Pero si la velocidad cambia por algún obstáculo o no hay una variación de presión, o si hay una variación de presión, el problema de Dirichlet nos permite calcular cómo se modifica el flujo en toda la región. Este tipo de análisis se utiliza mucho en la aerodinámica, en el diseño de las alas de avión, canales hidráulicos o incluso en túneles de viento, donde se necesita entender cómo se disminuye la velocidad y la presión del fluido. Finalmente, para terminar, el problema de Dirichlet para el semiplano es un caso muy importante dentro de las ecuaciones de Laplace, porque tiene una aplicación directa en la física real. En resumen, nos permite determinar una función en todo el dominio a partir de los valores de su frontera. La fórmula de Poisson es la herramienta que nos da la solución exacta. Y en los fluidos, este método nos ayuda a determinar cómo se comporta la velocidad, la presión o el flujo en general. Gracias a esto, se puede modelar y predecir fenómenos que ocurren en la naturaleza o en sistemas de ingeniería. Bien. Finalmente, agradezco la atención prestada a esta videocápsula y recordemos que con estas herramientas no solo resolvemos ecuaciones, le damos forma a la manera en la que vemos el mundo. Gracias.